Vamos a continuar con el estudio que hemos llamado Babilonia vuelve. Vamos a estar cubriendo en este video la segunda parte de un total de 3. Así que quédese para que vea el video y se entere quién es Babilonia, porque Babilonia vuelve y hay que prepararse para lo que viene en el próximo futuro. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis se describe al dragón, que en unos momentos dados también en este mismo capítulo se le denomina como la bestia. En el capítulo 12, verso 3 dice como sigue: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un dragón grande rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas de él 7 diademas. Cuando dice y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un dragón grande rojo, este dragón representa a Satanás con todos sus imperios mundiales a través de toda la historia de la humanidad, actuando con grande furia sobre los habitantes de la tierra. Y cuando dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas de él 7 diademas, lo que representa es que cada una de esas 7 cabezas son 7 imperios mundiales, imperios que abarcaban prácticamente toda la extensión territorial conocida. Y al final, en el número 7, es toda la extensión territorial sobre toda la superficie de la tierra. La cabeza con los 10 cuernos es el séptimo de estos. Este se formará en los últimos días de nuestra era. Será establecido por 10 reinos trabajando en forma de concilio. Y las diademas son 7 títulos con autoridad otorgados a cada uno de esos 7 imperios mundiales. Vamos ahora a pasar al capítulo 17 de Apocalipsis, en donde se habla de la organización religiosa operando con el gobierno mundial de la tierra. Y hay otros temas también que se mencionan. Se menciona la bestia, se sigue hablando del dragón, que es esa organización mundial operada por el enemigo a través de las diferentes épocas en la historia de la humanidad, y se habla de la grande ramera. También se habla de la bestia grande, o sea que es mucha información la que vamos a estar cubriendo. Quédese para que la oiga y aprenda lo que verdaderamente tiene que aprender. Es palabra de Dios, muy importante. Dice el verso 1 del capítulo 17: y vino uno de los 7 ángeles de los que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la grande ramera. Cuando dice la grande ramera, es la organización religiosa trabajando con el gobierno mundial. Y el verso continúa diciendo que está sentada sobre muchas aguas. Y esto lo que quiere decir es que está sentada sobre muchos reinos y sentada sobre fundamento no firme. Sentada sobre fundamento no firme porque su palabra no es verdad, es mentira, es engaño, es una falsedad. Por eso lo presenta como sentada sobre muchas aguas. Y esta ramera es la organización religiosa que trabaja sobre toda la faz de la tierra. Y en específico, aquí en este capítulo 17, se está hablando de cómo funcionará en los últimos días, en ese último imperio mundial de los 10 reinos. Y lo que quiere decir en esta revelación es que estará dominando sobre toda la faz de la tierra. O sea, va a haber una organización que va a tener el dominio total sobre todo lo que se llama religioso, sobre toda organización religiosa, y dominará sobre toda la tierra
trabajando en armonía y en conjunto con el imperio mundial gobernado por 10 naciones. El verso 2 complementa el verso 1 y dice como sigue: con la que fornicaron los reyes de la tierra. O sea, los reyes de la tierra fornicaron con esta gran ramera, que es esta organización religiosa, con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los moradores de la tierra del vino de la fornicación de la tierra. O sea, hubo también hombres que se enriquecieron a consecuencia de la conducta y los actos de esta ramera que intervenía con los gobiernos de la tierra y hacía favores a cambio de acuerdos que establecía con esos reinos. El verso 3 dice: y me llevó a un desierto en el espíritu. Esto quiere decir, me llevó en visión espiritual. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Miren, aquí está diciendo una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia es el imperio mundial que ha ocurrido a través de toda la historia de la humanidad, y han sido 6 en total que han ocurrido ya, y estamos en espera del 7º y del 8º. Estas 7 cabezas que tenía la bestia son 7 imperios mundiales. Cada cabeza es un imperio mundial. 6 ocurrieron ya a través de la historia de la humanidad y uno está por llegar, que es el número 7. El que va a llegar es el imperio mundial de los últimos días, de los 10 reinos que se unirán en forma de concilio para regir gobierno sobre toda la faz de la tierra. Todos estos estarán operando y estarán siendo dirigidos con la gran intensidad del reino de las tinieblas y principalmente por su líder máximo, Satanás, que es quien ha regido sobre cada uno de estos imperios a través de la historia, como mencionamos en el video número 1. Continúa al final del verso 3 diciendo: y 10 cuernos, que es en la 7ª cabeza. La 7ª cabeza tiene 10 cuernos. Cada uno de esos 10 cuernos representa un gobierno que actualmente existe en la tierra, y es un gobierno de un país poderoso. O sea, 10 países poderosos que actualmente reinan sobre la tierra se unirán en forma de concilio para regir el gobierno mundial de los últimos días. Estos 10 cuernos son los 10 gobiernos poderosos que se unirán en forma de concilio para operar. Es el último imperio mundial al que Satanás le dará todo su poder. El verso 4 dice: y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, y estaba adornada de joyas de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Fíjense que dice que la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de joyas de oro y de piedras preciosas. Esta mujer representa todo el efecto logrado por el reino de las tinieblas sobre toda la humanidad. Es la contraparte de lo que Dios ha logrado con su pueblo, con lo que llamamos y con lo que Él llama su novia. Este es el resultado de la obra de Satanás utilizando los gobiernos de la tierra
y las organizaciones religiosas para hacer daño a la humanidad y para sembrar la maldad y el pecado. Este es el resultado de la obra satánica sobre parte de la humanidad. Por eso lo presenta como una mujer. Es como el contraparte de la novia de Cristo. Que Cristo y Dios, Jehová, está totalmente esforzándose en todo momento por purificar a su pueblo. Aquí esta mujer representa la versión contraria, todo lo opuesto a lo que Dios establece. Representa el daño ocasionado por las fuerzas satánicas sobre la humanidad que existe en la tierra. Aquí vuelvo y repito, la mujer representa todo el efecto logrado por el reino de las tinieblas sobre toda la humanidad. Es la contraparte de lo que Dios ha logrado con su pueblo, con su novia, que Él busca siempre restaurar y sacar un remanente fiel. Fíjense que la mujer está sobre la bestia. La bestia es ese ser, ese conglomerado de gobierno y religión operando en contra de la humanidad, en contra de lo que Dios ha establecido. Y tiene 7 cabezas porque en gran manera, como explicamos en el primer video, funciona sobre los gobiernos de la tierra y ha ocurrido de una forma intensa cuando ha habido gobiernos que prácticamente han ocupado toda la superficie conocida de la tierra. Como hemos dicho, el 7º gobierno mundial cubrirá toda la tierra porque será un gobierno que tendrá unas capacidades y unos dominios y unas habilidades y unos recursos para dominar fácilmente toda la humanidad a todo aquel que se lo permita y no conozca lo que está sucediendo. Por eso estamos llevando este mensaje, para que puedan conocer qué es lo que viene, para que se puedan preparar y contrarrestar toda fuerza satánica, para que tengan victoria y alcancen la salvación. Miren cómo dice el verso 5 del capítulo 17 de Apocalipsis. Miren cómo comienza diciendo: y sobre la frente de ella un nombre escrito, un misterio, dice. Ese misterio se lo vamos a revelar ahora mismo, que Dios ya está revelando los misterios que tienen encerradas las profecías, porque el tiempo está cerca. Sobre la frente de ella un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recuerden, este video lo hemos llamado Babilonia vuelve. ¿Y quién es Babilonia? Babilonia es el gobierno mundial. Y cuando dice Babilonia la Grande, es que ese gobierno mundial no va a tener comparación con los gobiernos mundiales que han existido anteriormente. Este será sumamente poderoso y no comparará en poder, en dominio y en autoridad sobre toda la faz de la tierra con los gobiernos anteriores. Babilonia la Grande, Babilonia vuelve, la madre de las rameras. Y cuando dice la madre de las rameras, es que tiene integrada una organización religiosa altamente poderosa, altamente aceptada, que ha logrado penetrar las mentes y los corazones de las personas con palabras suaves y engañosas, presentándose como cordero, pero no es cordero, es bestia. Aquí te revelo el misterio de Babilonia la Grande. Este es el último título otorgado a lo que representa el conjunto de la obra satánica realizada con los gobiernos en las organizaciones religiosas. La obra realizada en los gobiernos
y en las organizaciones religiosas que en gran parte del tiempo han trabajado en armonía y en conjunto, tomando decisiones que favorecen ambas partes, especialmente la organización religiosa, ejerciendo mucha presión para lograr sus propósitos. En el último gobierno mundial habrá una sola organización religiosa ejerciendo su poder sobre toda la tierra. Eso nos lo enseña el libro del Apocalipsis y lo vamos a estudiar en el tercer video. Miren cómo dice el verso 6. Y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y me asombré viéndola con grande asombro. Recuerden, la mujer es la actividad del reino de las tinieblas sobre los gobiernos de la tierra y sobre las organizaciones religiosas. Por eso es que está sobre la bestia, sobre ese dragón escarlata que leímos al principio, la mujer borracha, el reino de las tinieblas, borracho, con tanta maldad que ha operado sobre los gobiernos y sobre las organizaciones religiosas. Y aquí menciona borracha de la sangre de los santos, esta organización religiosa y otras organizaciones religiosas en el pasado perseguían todo lo que se hacía llamar por seguidor de Jehová, por seguidor de Dios, por seguidor de Jesús. Y también borracha por la sangre de los testigos de Jesús. Y dice, y me asombré en gran manera. Y me dijo el ángel, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva encima, y las 7 cabezas y los 10 cuernos que tiene. En otras palabras, a Juan se le va a revelar y a nosotros se nos está revelando quién es esa mujer, ya lo hemos dicho. ¿Y quién es esa bestia? Ya lo hemos dicho. ¿Y quiénes son las 7 cabezas? Ya lo hemos dicho. ¿Y quiénes son esos 10 cuernos? También lo hemos dicho. La mujer es representativo de toda actividad del reino de las tinieblas sobre la humanidad, sobre los gobiernos y sobre las organizaciones religiosas. Todo resultado satánico obtenido con lo que logra hacer con los gobiernos y con las organizaciones religiosas. No se crea que las organizaciones religiosas son puras. Ninguna es pura. El único puro es Jesús. El único puro es el Espíritu Santo. El único puro es Dios. Y la bestia que la lleva encima es la organización del gobierno, que incluye la rama de gobierno e incluye la rama religiosa. Y las 7 cabezas son cada uno de los 7 imperios mundiales que han ocurrido en la humanidad. 6 han pasado ya a la fecha actual y uno es el que estamos esperando, el número 7, que es el que tiene los 10 cuernos. Que los 10 cuernos, cada cuerno representa un gobierno mundial, una nación con un gobierno en este mundo actual bien poderosa, que esas 10 naciones se unen en forma de concilio para establecer el último gobierno mundial. Miren aquí, el verso 8 comienza a dar detalles de esa bestia. Recuerden, la bestia es la organización mundial, el gobierno mundial que opera gubernamentalmente, en donde también está integrada la organización religiosa. Dice el verso 8, la bestia que vistes era y no es. Aquí hay un detalle, nos vamos a la fecha en que Juan escribió el Apocalipsis.
la bestia que vistes era y no es. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, aquí ya 6 cabezas de reinos mundiales han pasado antes del tiempo del fin. Se refiere a que 6 imperios mundiales han pasado antes del tiempo del fin, y el tiempo del fin aún no ha llegado. Estamos en principio de dolores que comenzaron en 1948. Los tiempos del fin comenzarán cuando se establezca ese último imperio mundial, que es el séptimo, que es la séptima cabeza de la bestia a la que estamos haciendo referencia. La bestia que vistes era y no es. Porque ya 6 cabezas, que son 6 reinos mundiales, han pasado antes del tiempo del fin. Y no es porque la séptima cabeza, que es el séptimo imperio mundial, es el que estamos anunciando y está por llegar. Este se establecerá en un principio con 10 reinos dominando el imperio, trabajando en forma de concilio. Luego, 3 de estos 10 reinos harán una rebelión contra ese gobierno mundial, pero serán derribados. Cuando sean derribados, prácticamente casi toda la población de la tierra dirá: qué grande es este gobierno mundial, qué poderoso es, ahora sí tenemos la grande solución. Pero es todo un engaño, así que por eso estamos trayendo esta enseñanza, para que la conozcas y te prepares y no permitas que seas tú engañado. Y continúa el verso diciendo: y está para subir del abismo. O sea, está para entrar en acción, todavía no está en acción. Está para subir del abismo porque no está en funciones, y vendrá con todas las fuerzas del reino de las tinieblas para operar y dirigir el último imperio mundial, el de los últimos días de nuestra era. Y continúa el verso diciendo: y va a destrucción. Irá a destrucción porque Jesucristo, con el poder de su palabra, los vencerá. Y serán juzgados y hallados culpables, y se enviarán a castigo eterno por parte del Dios Todopoderoso. Continúa el verso diciendo: y se asombrarán los moradores sobre la tierra, los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, al ver a la bestia, pues era y no es y va a venir. Se asombrarán los moradores de la tierra cuando vean grande destrucción de esa bestia, que incluye también a la organización religiosa, o sea, a esa organización compuesta por gobierno mundial con una organización integrada, trabajando en conjunto, trabajando en armonía con los propósitos que el enemigo de las almas, con los propósitos que el reino de las tinieblas ejercerán sobre ellos para destruir todo lo que Dios ha establecido y dañar todo propósito de Dios. Pero no lograrán la victoria, lograrán engañar a los que no se preparen, pero por eso estamos preparando estos videos, para que conozcas lo que viene y escapes por tu vida. Y se asombrarán los moradores sobre toda la tierra, los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida. O sea, busca arrepentirte, pedir perdón por tus pecados y revelación de Dios, y busca de Dios para que escapes por tu vida. La bestia, esta es la que era y no es, y va a venir. En otras palabras, esta organización que ha sido dañina, que ha operado a nivel mundial en 6 ocasiones ya, está por venir y es la número 7, la que estamos esperando. El verso 9 nos reafirma lo que nos dicen los versos anteriores y hemos explicado. Dice:
Aquí se requiere mente que tenga sabiduría, por eso le estamos enseñando, para que aprenda. Nos ha tomado tiempo, nos ha tomado años, nos ha tomado décadas estos estudios. Las 7 cabezas, 7 montes son. Cada cabeza es un monte también. Cada monte es un grande imperio mundial dominando sobre la faz de la tierra, para 7 en total, donde la mujer está sentada sobre ellos. Esta mujer que está sentada sobre la bestia representa a un ser que produce, un ser que realiza actividad. Y este es realizado por el reino de las tinieblas sobre los gobiernos de la tierra y sobre las organizaciones religiosas. En este caso, representa la actividad satánica producida en el gobierno y en las organizaciones religiosas. Y cada una de estas cabezas tiene un rey. Por eso el verso continúa diciendo, y reyes 7 son. Son 7 reyes, uno en cada uno de los 7 imperios mundiales a los cuales Satanás ha usado y usará ejecutando sus deseos malvados de destruir la obra de Dios. El verso 10 dice, los 5 cayeron, 5 imperios mundiales ya han pasado antes de la época en que Juan está escribiendo esta profecía. El uno es, este que es el imperio romano que está en acción cuando Juan recibe y escribe la profecía del libro del Apocalipsis. El otro aún no vino, que es el número 7. El que no ha llegado es el imperio que estamos anunciando. El imperio mundial de los 10 reinos de los últimos días de esta era que está por venir. 6 han pasado y estamos esperando el séptimo. El séptimo estará operando durante 7 años, que son los 7 años que tendrá duración, el tiempo en que durará la gran tribulación. Ese es conocido también como los días del fin, que vienen después de los días de principio de dolores. Los días de principio de dolores comenzaron en mayo 14 y 15, podríamos decir, de nuestra era del 1948. Y terminarán cuando se forme el último imperio mundial, que es el séptimo, que se formará con la unión de 10 naciones poderosas en forma de concilio, y con su autoridad dominarán y reinarán sobre la tierra a quien el enemigo de las almas, a quien Satanás le dará todo su poder, incluyendo todo el poder que tiene en el reino de las tinieblas, que es una tercera parte de los ángeles que había en el reino de Dios, que se rebelaron contra Dios. Actualmente muchos están encerrados, no todos están operando sobre la faz de la tierra, pero sobre la faz de la tierra hay una cantidad inmensamente grande, mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. Quizás en otro video le explicaremos qué cantidad existe. Por lo menos le voy a adelantar que hay más demonios sobre la faz de la tierra trabajando en contra de la obra de Dios que la cantidad de habitantes que existen en la tierra. Eso sí se lo puedo adelantar. Termina el verso diciendo, el otro aún no vino, y es que no ha llegado el imperio que estamos anunciando, el imperio mundial de los 10 reinos de los últimos días, está por venir. Por eso te estamos preparando, por eso te estamos educando, por eso te estamos enseñando, por si quieres escapar, tengas la información que necesitas para que escapes. Es tu decisión. El compromiso mío es enseñarte. La decisión es tuya. Tú
con Dios. Yo con Dios brego, yo enseño lo que Dios me mandó a enseñar. Yo no estoy enseñando esto por voluntad propia. Yo estoy enseñando esto por mandato de Dios, que muchas horas me ha tomado para prepararlos. Y el verso termina diciendo, y se refiere a este séptimo imperio mundial, y cuando venga, por un poco de tiempo él debe permanecer. Será por poco tiempo, porque será un imperio terrible, como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Actuará con inmenso poder, ejerciendo intensa destrucción sobre todo lo que se identifica con Dios. No subestimen el poder que tiene el enemigo, que es mucho. Sobre Dios ninguno, pero tiene mucho poder. Necesitamos de Dios para poder vencer. Por eso te estamos enseñando, para que acudas a Dios y clames a Dios y te arrepientas y buscas perdón por tus pecados y Dios te restaure y te haga una nueva criatura y te dediques a buscar y a servir a Dios. Es la única forma en que puedes escapar por tu vida. Aquí ocurrirá grande devastación como no la ha habido antes en ninguno de los imperios mundiales que han existido ya. Este tiempo será de 7 años en total, 7 años en que estará operando este último gobierno mundial. 3 años y medio de progreso aparente, donde al final de los primeros 3 años y medio se interrumpe el continuo sacrificio y de ahí en adelante se intensifica el ataque hacia todo lo que se identifica con Dios Todopoderoso. Aquí lo que ocurre es, cuando se interrumpe el continuo sacrificio, es que ocurre la abominación desoladora. La rebelión asoladora ocurrió para los años 70, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra el gobierno romano. Rebelión asoladora que nos menciona Daniel. Daniel también nos menciona la abominación desoladora, que es esta que estamos mencionando, que está por venir y no ha ocurrido todavía. Aquí tienen la prueba de que no ha ocurrido todavía. Con este estudio estamos demostrando que está por venir, así que prepárate y no hagas caso a enseñanzas contrarias que lo que hacen es que tú te pierdas si deseas conocer la verdad. Aquí te la estamos presentando. Y serán 3 años y medio de destrucción masiva sobre toda la tierra. Habrá persecución a muerte contra el pueblo de Dios, intensificándose a través de todos los 7 años. Imagínense cómo será la persecución, porque en los días actuales en que estamos viviendo, en principio de dolores, está bastante activa ya esa actividad, en donde se manifiesta cada vez más en los gobiernos de la tierra con las leyes y ordenanzas que se van estableciendo y se van implementando en contra de todo lo que Dios ha establecido. El verso 11 nos da más información reveladora y dice: y la bestia que era y no es, también ella octavo es. Aquí nos está diciendo que en adición a esa séptima que estamos esperando, ella también es octavo. Vamos a ver a qué se refiere. Vuelvo y leo: y la bestia que era y no es, la bestia que era y no es, que será el séptimo también, el que estamos esperando en los últimos días de nuestra era, también ella octavo es. También octavo es porque después de operar por séptima vez con el imperio mundial de los 10 reinos, será encerrada por 1000 años.
Pero luego de los 1000 años, Satanás será soltado y volverá a actuar sobre la faz de la tierra por 8ª vez. Es entonces cuando Dios intervendrá en juicio y le encerrará por toda la eternidad. El final de la actividad de la 7ª bestia, en este caso de la 7ª cabeza de esa bestia, que es como lo presenta el Apocalipsis, ocurrirá en el conocido día de la batalla de Armagedón, que es la batalla en el valle de Jezreel, como mencionamos en el primer video de esta serie que estamos trayendo, para apercibirles a ustedes de que Babilonia vuelve, que es el título que le hemos puesto a estos videos. La 7ª bestia, la 7ª organización mundial rigiendo de esa bestia, terminará cuando Jesucristo, con la palabra de su boca, pronuncie juicio sobre los gobiernos y en este caso sobre los ejércitos que están rodeando a Israel para destruirlo, y descenderá fuego del cielo, fuego y azufre, y los consumirá. Luego de eso, Satanás es encerrado por 1000 años. Ahora, ¿qué ocurre? Después de los 1000 años, Satanás es soltado por un breve tiempo. Durante ese milenio de los 1000 años ha habido grande prosperidad en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido grandemente bendecido. Satanás está encerrado, los demonios están encerrados, no hay actividad demoníaca sobre la faz de la tierra. Dios mismo está gobernando sobre toda la tierra desde Jerusalén, y Jesucristo también está ahí gobernando con su Padre desde Jerusalén. Y el pueblo de Dios está predicando la palabra a todas las naciones, y muchos son convertidos durante ese periodo de tiempo. Pero ¿qué ocurre? Al final de los 1000 años, Satanás es soltado por un breve tiempo y vuelve y confunde a los hombres y los levanta en contra del pueblo de Dios, y comienzan gestión de atacar a Israel. Pero en ese comienzo son destruidos nuevamente, desciende fuego del cielo, los consume, y ahí se finaliza lo que es el milenio, encerrando a Satanás y a todo su ejército de las tinieblas por toda la eternidad en el lago de fuego que arde con azufre. Ahí en ese momento comienza la eternidad con los juicios y todo lo que Dios estará haciendo en su reino eterno. Miren cómo lo dice ese mismo verso. Y de los 7 es, y a la destrucción va, cuando dice la 8ª participación a nivel mundial del enemigo de las armas con su ejército de las tinieblas sobre las naciones de la tierra, buscando destruir al pueblo de Dios. Y el 8º es de los 7, porque ha sido el mismo Satanás con su ejército de las tinieblas quien ha engañado siempre a los hombres con los primeros 7 imperios mundiales y con el 8º también, actuando sobre todos los gobiernos de la tierra. Y a la destrucción va, porque será juzgado por su conducta y encerrado por Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Esto es, después de la 8ª intervención, como les hemos explicado. Aquí continúa el ángel dando la interpretación. El verso 12 dice: y los 10 cuernos que vistes, 10 reyes son, los cuales reino aún no recibieron, pero autoridad como reyes por una hora reciben con la bestia. Vamos a explicarlo. Cuando dice y los 10 reinos que vistes, 10 reyes son 10 reyes en el imperio mundial de los últimos días de nuestra era, los que operan en forma de concilio.
Cuando dice los cuales reino aún no recibieron, es que no han recibido el reino porque aún no está en acción. Ya pronto entrarán en funciones en los últimos días de nuestra era. Cuando dice, pero autoridad como reyes por una hora reciben con la bestia, quiere decir que por una hora reciben autoridad porque es por corto periodo de tiempo. Estos tiempos serán sumamente terribles, como nunca antes visto sobre la faz de la tierra. Estos gobernarán al mundo influenciados y dirigidos por Satanás durante 7 años. El verso 13 nos dice, estos un mismo objetivo tienen y el poder y autoridad de ellos a la bestia dan. Aquí estamos hablando de los líderes de esas naciones que se han unido en forma de concilio para establecer el último gobierno mundial. Aquí lo que quiere decir es que ellos tienen un mismo objetivo, como dice el verso, estos un mismo objetivo tienen y el poder y autoridad de ellos a la bestia dan. O sea, rinden su autoridad, entregan su poder al dominio de la bestia, en otras palabras, al dominio del ejército de Satanás, al dominio de Satanás, al dominio del ejército de las tinieblas en esta organización de gobierno. Entregan toda su autoridad y todo su poder. Estos 10 reyes, por voluntad propia, funcionando en forma de concilio, entregarán su voluntad a la bestia. La bestia es un ser de la Trinidad diabólica, siendo el líder del gobierno mundial. Hay un ser de la Trinidad diabólica que estará al mando de todo ese gobierno mundial, que está a cargo de dirigirlo. Está la bestia, está el falso profeta y está Satanás. La bestia dirige la parte gubernamental, el falso profeta dirige la parte religiosa y Satanás está sobre ambos, sobre todos. Esa es la Trinidad diabólica operando en ese último imperio mundial de esa forma, con Satanás sobre la bestia, que es el gobierno, y Satanás sobre el falso profeta, que representa a toda la organización religiosa. Dice el verso 14, estos se refiere a los líderes de los gobiernos, conjuntamente con la bestia, con esa organización gubernamental global dirigida por una de las partes de la Trinidad diabólica conocida como la bestia. Estos guerrearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con él están son llamados y escogidos y fieles. ¿Cómo guerrearán contra el Cordero? Guerrearán contra el pueblo de Israel y ahí Jesucristo, con la espada de su boca, hará descender fuego del cielo en forma de azufre y los consumirá. Y continúa la revelación explicándose en el verso 15, donde dice, y díceme, las aguas que viste, donde la ramera se sienta, pueblos y multitudes son, y naciones y lenguas. Cuando dice las aguas que vistes, estas aguas representan fundamento no firme. Cuando dice donde la ramera se sienta, lo que quiere decir es que la ramera, que es la organización religiosa que actúa también con el gobierno, está establecida sobre fundamentos no firmes. Y cuando dice pueblos y multitudes son, y naciones y lenguas, lo que quiere decir es pueblos, multitudes, naciones y lenguas son, porque la ramera opera sobre toda la tierra y su fundamento es no firme.
es no firme porque es un fundamento engañoso, es un fundamento falso, es un fundamento lleno de toda mentira infernal, lo que proyecta y manifiesta sobre la humanidad. Aquí se refiere a la ramera, que es la organización religiosa. Vuelvo y les leo, y me dice: las aguas que vistes donde la ramera se sienta, que es la organización religiosa, son pueblos y multitudes son y naciones y lenguas. Y habíamos dicho que se sentaba sobre aguas, fundamento no firme, fundamento con engaño, fundamento falso, fundamento sin sentido, fundamento con mentira, lleno de toda mentira infernal. Y continúa el verso 16, y los 10 cuernos que vistes, y la bestia, estos 10 cuernos son 10 reinos, trabajando en forma de concilio. La bestia es el sistema de gobierno mundial. Miren este verso, cómo termina diciendo: estos odiarán a la ramera. Esta es la prueba que dice, que nos demuestra que una cosa es la bestia, una cosa es la organización gubernamental y otra cosa es la ramera. La ramera es la organización religiosa. La bestia, las cabezas de esa bestia, es el gobierno compuesto por los hombres. La ramera es la parte religiosa. Y llegará un momento en que la bestia, que todos los líderes de esa organización de gobierno mundial odiarán a la ramera. Estos 10 cuernos son 10 reinos trabajando en forma de concilio, y estos serán los que odiarán a la bestia en un momento dado. Más adelante, en el otro video, en el tercer video, estaremos cubriendo lo que tengo en este comentario, que tengo escrito aquí. Veremos quién es la ramera más adelante con más detalles en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Note que en el verso que hemos leído hay dos partes separadas: la ramera y el gobierno. Son dos instituciones separadas que han estado trabajando en armonía, pero llegará un momento en que el gobierno se cansará de esa organización religiosa. El gobierno odiará a la ramera porque llegará un momento en que los líderes de los 10 reinos y todo el sistema de gobierno mundial aborrecerán la conducta y el estilo de operar de la ramera. El estilo de operar del líder máximo de la ramera y de los líderes de la organización religiosa. Esto es a consecuencia de que frecuentemente esta organización ha buscado mandar sobre los sistemas de gobierno establecidos en la tierra. El verso termina diciendo: y la devastarán y la desnudarán y la quemarán por completo en fuego y sus carnes comerán. El mismo gobierno ejercerá su dominio sobre la gran ramera y la destruirá. Eso nos lo revela este verso. Y completamos esta segunda parte de esta serie de videos, que se componen de 3 videos, con este verso, el verso 17. Y dice: porque Dios puso en los corazones de ellos hacer el designio de Él y hacer un solo acuerdo y dar el reino de ellos a la bestia. Dios había establecido que era un gobierno mundial sobre el cual podía operar el enemigo, pero cuando la ramera quiso irse por encima y dominar al gobierno mundial, el gobierno mundial reacciona y confronta a la ramera y la frena, la destruye. Porque Dios puso en los corazones de ellos hacer el designio de Él y hacer un solo acuerdo y dar el reino de ellos a la bestia. A la bestia, al gobierno mundial, porque el designio de Dios fue permitirle a Satanás regir con un gobierno de reino de naciones
y no a una organización religiosa dominando sobre un gobierno del reino de naciones. Mientras esa organización religiosa quedara sometida al gobierno, no había problema. Pero una vez se quiso ir por encima, se alteró el plan de Dios y el mismo gobierno mundial la confrontó y la destruyó. Por eso dice este verso que el designio de Dios fue hacer un solo acuerdo, y en este caso con el reino de la bestia, que en este caso es el reino de la séptima cabeza, que en este caso es el último imperio mundial de los 10 reinos operando sobre toda la faz de la tierra. Vuelvo y les leo. El gobierno, que es la bestia, recibió el designio de Dios y solo le fue permitido a Satanás regir por sobre el gobierno, que pudo haber recibido ayuda de la organización religiosa, pero no dominando la organización religiosa sobre el gobierno. Por tal razón, esta quedó destruida por el mismo gobierno. Y esto todo hasta que se hayan sido cumplidas las palabras de Dios. Toda la profecía tiene cumplimiento. Eso es lo que le estamos enseñando. Todo esto va a ocurrir. Instrúyete, apercíbete, conoce lo que viene para que no te tome por sorpresa y puedas estar preparado y escapar por tu vida. Háblale a los tuyos, háblale a tu familia, habla en tu iglesia, no calles, no permanezcas callado. Estás próximo a estar dentro de los últimos días y te tomará por sorpresa o estarás apercibido. Prepárate, anuncia lo que Dios quiere que tú anuncies. Yo lo estoy haciendo por mandato de Dios. Así que te bendigo y que Dios te ayude a propagar esta palabra también, porque mi intención es levantar líderes que también lleven este mensaje, esta palabra, sobre toda la faz de la tierra, para que todo el que quiera escapar y salvar su vida, la pueda salvar. Dios te bendiga. Te espero en el tercer y último video, donde estaremos cubriendo en detalles más información sobre la ramera, sobre quién es la ramera, que aunque hemos adelantado parte, vamos a cubrir muchos más detalles convincentes que nos dejan saber quién es esa ramera. ¿Quieres saber quién es esa ramera? ¿Quieres saber quién es esa organización religiosa? En el tercer video te lo vamos a decir. Así que te esperamos. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.